para devolver este territorio a Alemania. Los checos lo rechazaron. En 1938, Hitler se proclama supremo comandante de todas las fuerzas alemanas e inmediatamente moviliza sus tropas. En septiembre, tras una intensa actividad diplomática, el primer ministro británico Chamberlain y el primer ministro francés Daladier firman un acuerdo con Hitler por el que Sudetenland era devuelta a Alemania, a cambio de lo cual Alemania no invadiría más territorios. El acuerdo de Múnich suponía el principio de estabilidad en Europa. Chamberlain regresó a casa y afirmó que esta paz ya no traería más ataques. Aunque los alemanes se movilizaron hacia Sudetenland, las ambiciones de Hitler estaban lejos de cumplirse. Los camisas negras, SS, continuaban con la ocupación del resto de Checoslovaquia. Hitler se trasladó a Praga para insistir en que Checoslovaquia debía desaparecer. La guerra se había hecho inevitable. Tras la ocupación de Checoslovaquia, se desplegó una gran actividad diplomática en Europa. En mayo, Alemania e Italia anunciaron el Pacto de Acero. Los ingleses y franceses formaron una alianza con la posibilidad de incluir a los rusos. Rusia era el único país que contaba con un ejército capaz de acabar con las SS o ejército alemán. Hitler trató de usar el comunismo para evitar ataques de los rusos hacia Alemania. Aún así, el 21 de mayo se anunció un tratado de no agresión entre rusos y alemanes, lo que no gustó al resto de países. Los ingleses respondieron garantizando la independencia de Polonia, pero esta se convertiría en el país con mayor número de pérdida de vidas humanas. En abril de 1939, el plan para la invasión de Polonia, el Caso Blanco, fue enviado al ejército alemán. Existía un conflicto natural entre ambos países. Hitler estaba decidido a que Polonia fuera destruida. En la mañana del 1 de septiembre de 1939, comenzaron los ataques sobre muchos objetivos ubicados a lo largo de la frontera con Polonia. Una hora después, las divisiones de combate alemanas cruzaban la frontera entre ambos países. El ataque estaba encabezado y comprendido por varias divisiones de ataque y un mecanismo de infantería. Con suma rapidez, se posicionaron en los flancos cortando todas las salidas y sus comunicaciones. La actividad que siguió fue para anular al ejército polaco. Las fuerzas de ataque alemanas bombardearon cientos de veces aeropuertos, vías de tren y centros de comunicación de los polacos. Las fuerzas al mando del general von Rundquist invadían comunidades del sur camino de Varsovia, mientras las fuerzas dirigidas por von Pox atacaban por el norte en dirección hacia el sur. Al mismo tiempo, se atacaba por el este con dirección hacia el oeste. Uno de los ataques más impresionantes fue el comandado por el general Heinz Göttering. La velocidad del ataque era tan rápida que se invadía casi 80 millas diarias. La alianza hizo un último llamamiento a Alemania para el cese de sus ataques, pero Alemania lo ignoró. Como resultado, el ministro inglés Chamberlain y el francés Gamelin decidieron declarar que Inglaterra estaba ya en guerra con Alemania. La declaración de guerra a los alemanes se debió al ataque que estos realizaron sobre Polonia. Sin embargo, los aliados no socorrieron a este país, con lo que los polacos perdieron inevitablemente esa batalla. La táctica de guerra alemana consistía en un doble ataque para dividir y asimismo debilitar al ejército polaco. Su técnica le resultó espectacularmente provechosa. Los ataques de las SS sobre las fuerzas aéreas polacas fueron tan beneficiosos que destruyeron sus bases aéreas y los abastecimientos con que contaban. En un primer momento, Varsovia se defendió bien. De hecho, momentáneamente, la resistencia polaca consiguió hacer frente al ejército alemán.
Sin embargo, el 15 de septiembre, los alemanes exigieron a los polacos una rendición o acabarían con ellos. Fue entonces cuando los polacos decidieron defenderse. En contrapartida, los ataques alemanes a Polonia no cesaron hasta dejarles sin la más mínima posibilidad de escapar. Fue entonces cuando los rusos entraron en combate tomando la parte este. El 21 de septiembre, los alemanes iniciaron un bombardeo intensivo sobre Varsovia. El 26 de septiembre, el ejército nazi entró en la ciudad y se estableció ahí. 48 horas más tarde, los polacos optaron por la rendición. Las tácticas alemanas habían sido decisivas. Usaron toda su fuerza aérea devastadoramente en cada ataque realizado. 2 de estos ataques se llevaron a cabo de manera circular, particularmente sobre 3 lugares. Esto produjo un nuevo tipo de guerra, la de los bombardeos. El territorio polaco fue dividido entre los alemanes y los rusos. Hitler comenzó a movilizar a su gente sobre la recién conquistada Varsovia e insistió en que Polonia no tenía razón de ser. La guerra se detuvo momentáneamente a causa de la rapidez sobre Polonia. Paradójicamente, mientras Hitler movilizaba una gran parte de su ejército sobre Polonia, dejó a Alemania expuesta a un ataque de la Alianza. Una vez más, la Alianza no hizo nada. En los meses que siguieron de inactividad, se acuñó la expresión «la guerra feliz». Mientras tanto, los franceses continuaron construyendo una barrera situada a lo largo de la frontera con Alemania, conocida como la línea Maginot. Parte de la línea Maginot reflejaba la filosofía de los franceses, orgullosos de ser una gran nación. Solo participarían en la contienda defendiéndose. Es decir, esperarían el ataque del enemigo para iniciar la lucha y así ganar la batalla con el ejército francés y con el armamento con que contaban. El ejército inglés se movilizó hacia Francia y destacó soldados para la defensa de Francia y Bélgica. Pero no hubo ataque alguno a Alemania. Inesperadamente, en la primavera de 1940, los alemanes invaden Noruega y Dinamarca. Al parecer, Hitler temía un ataque de Noruega y las embarcaciones de Suecia fueron retenidas. Estos convoyes fueron movilizados a lo largo de la costa noruega y el gobierno inglés, concretamente Lord Winston Churchill, partidario de poner fin a la guerra, decidió tomar una postura agresiva hacia dichos convoyes. La Armada Naval noruega comenzó a movilizar estos convoyes cada vez más lejos dentro de sus aguas. Entonces los británicos optaron por invadir terreno en aguas internacionales para así detener el abastecimiento a los alemanes. La movilización conocida como Despertar Primaveral comenzó el 9 de abril con la invasión de Dinamarca. Toda la operación se resolvió en menos de 24 horas. A continuación, el ejército alemán invadió Noruega a través del aeropuerto de Stavanger. Británicos, franceses y polacos se movilizaron para oponer resistencia. En las costas noruegas, los británicos atacaron de manera considerable a los barcos alemanes. La pérdida de muchos de estos barcos supuso un duro golpe para el ejército naval alemán, de lo cual se resintió a lo largo de toda la contienda. El ataque a Noruega dejó muy mermada la flota alemana, con lo que decidieron apoyarse en su fuerza aérea para atacar a Francia, así como su invasión sobre Inglaterra. Los hechos comenzaron en mayo de 1940. El ejército de la Alianza fue abatido y Noruega invadida.
Los alemanes se introdujeron con más ejército, armas y provisiones en Noruega. La última oportunidad de la alianza para establecer la paz se había perdido.